Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú nos des revelación y entendimiento y que nos muestres y nos reveles qué es lo que tú deseas que aprendamos en esta mañana. Que tu palabra cambie nuestro pensamiento, nuestras vidas y haga que nosotros podamos regocijarnos en el Dios que ha planeado nuestra salvación. Señor, encomendamos este estudio a ti y te pedimos tu unción sobre mí para que tú puedas hablar a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, por favor, al capítulo 25. El último estudio vimos cómo Abraham fue puesto a prueba por Dios. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el único hijo de su esposa Sara, a través del cual Dios había prometido repetidamente hacer una gran nación a través de él. Dios había prometido proveer un libertador a través de este linaje, alguien que nos libertara de la maldición del pecado. Pero en este momento en su vida, Abraham tenía una fe que había cultivado a través de los años y él creía que Dios de alguna manera iba a levantar a su hijo de la muerte a pesar de que Abraham lo sacrificara. Y cuando Dios vio que Abraham creía totalmente en su poder y en sus promesas y que estaba dispuesto a obedecer la instrucción de Dios, entonces Dios proveyó un sustituto, un cordero sustituto, un carnero que estaba trabado ahí en sus cuernos, y entonces esta fue la ofrenda. Ahora dice Génesis 25 del 7 al 8, y estos fueron los días que vivió Abraham, 165, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. La frase que vemos aquí es que Abraham murió y fue reunido con su pueblo, dice el último verso. Cuando un creyente muere en estos días, decimos que va con el Señor, pero en aquel tiempo vemos que el alma de Abraham todavía no fue con el Señor, sino que se reunió con aquellos seres queridos que estaban muertos. Cuando ahora morimos, los cristianos, vamos inmediatamente con el Señor. ¿Qué fue la diferencia? Bueno, que cuando el Señor vino, Él tomó nuestro lugar y nosotros ya vamos directamente al Señor. Pero antes de que Jesús muriera, la gente descendía a la tumba e iba a un lugar con sus familiares que habían muerto, porque Cristo todavía no había pagado el precio de la muerte. Por eso la gente tenía que ofrecer sacrificios de animales para cubrir su pecado, pero no removía el pecado. Eran salvos por su fe, pero tenían que esperar a la obra final de Jesucristo. A pesar de que, eran salvos por fe del pecado, fe en Dios, que algún día proveería un sacrificio por ellos. Y entonces, cuando morían, por eso iban a un lugar tranquilo en el centro de la tierra que se llama Seol, y estaba dividido en dos partes: el Hades, un lugar de tormento, y también un lugar de relajamiento, de comodidad, el seno de Abraham, hasta que el Señor vino por ellos a llevarlos al cielo.
Ahora, vamos a cambiar nuestro enfoque al hijo de Abraham, Isaac. Dios había prometido que a través de Isaac y su linaje vendría un libertador que iba a aplastar el poder de Satanás que nos tenía atrapados en pecado. Entonces, si vemos desde Jesús, desde la cruz, vamos hacia atrás, vemos cómo Dios fue revelando este plan de una forma progresiva. Poco a poco nos fue mostrando más y más y más. Y mientras vas investigando esto en la Biblia, es impresionante cómo es como un rompecabezas, como un relato profético que nos va hablando de nuestro Salvador. Cuando Jesucristo vino, si alguien sabía las Escrituras, no había ninguna razón para no reconocer al Mesías. Génesis 25:19. Esta es la genealogía de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Ahora aquí vemos muchas tardanzas, como los embarazos de estas mujeres tardaron. Por ejemplo, cuando iban a nacer Isaac, tardaron muchos años, y ahora vemos aquí que Isaac también tardó 40 años para casarse. Vemos cómo Dios no tiene prisa en cumplir sus profecías. Vemos aquí que una vez que se casó con Rebeca, ella era estéril, y seguimos leyendo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, Rebeca se embarazó de gemelos, y estos gemelos ya peleaban desde el vientre. Una traducción es que ellos se golpeaban dentro del vientre de Rebeca. No solamente daban pataditas, como comúnmente decían, se dice, sino que se peleaban dentro. Así que el embarazo fue muy doloroso y muy violento. Por eso Rebeca fue con el Señor y le preguntó qué es lo que estaba pasando. En el verso 23 nos sigue diciendo que Jehová le respondió que había dos naciones en su seno, y dos pueblos iban a ser divididos desde sus entrañas. El Señor está contestando con una declaración profética. Está hablando acerca del destino futuro de estos bebés que estaban en su vientre. Estos bebés iban a tener destinos muy diferentes que continúan hasta hoy en día. Estos bebés y su comportamiento era precisamente un presagio de lo que iba a suceder en el futuro, porque estas dos naciones, las generaciones que siguieron de estos bebés, siguieron peleando por el resto de la historia. La Biblia nos indica que hay una controversia aquí. Nos indica que mucho de la personalidad de las personas se forma aún antes de nacer. Estos dos estaban en conflicto antes de nacer. Y no estamos diciendo que ellos peleaban por salir, sino peleaban uno contra otro. Ahora, la Biblia nos dice que los bebés no son, aunque no hayan nacido, aunque estén en el vientre de la madre, no son personas que no están vivas, que solamente son tejidos sin conciencia o personalidad. La Biblia nos enseña otra cosa. Dice que nosotros ya estamos formados y tenemos conciencia dentro del vientre de nuestra madre.
Nosotros, por ejemplo, no podemos recordar nada de esos meses en el vientre, pero eso no significa que no estemos conscientes. Por ejemplo, ¿cuánto recuerdas de los siguientes 9 meses cuando naciste, después de haber nacido? Bueno, yo no, por lo menos yo no me acuerdo de nada, y yo dudo mucho que ustedes se acuerden. No creo que la gente se acuerde ni de los 9 meses dentro del vientre, ni de los 9 meses siguientes fuera del vientre materno. Sin embargo, la gente en esos meses ya estamos conscientes. Los bebés sienten, se enojan, tienen miedo, tienen hambre. El hecho de que los bebés estén dentro del vientre no significa que no tienen conciencia, que no tienen emociones. Estos bebés, estos gemelos, batallaban el uno con el otro mucho antes de nacer. Y esto implica que ellos, de alguna manera, peleaban en el vientre de en el vientre materno. El Señor nos dice en su palabra, nos revela que estos niños se iban a convertir en 2 naciones diferentes. El Señor nos indica que estas naciones iban a ser divididas o separadas. Y de hecho, un niño huyó de su casa y se fue porque tenía conflictos con el otro. Y como hemos visto a través de la historia y de los siglos que han seguido, ha probado que la nación de Israel y la nación de Edom son 2 naciones que han peleado. La nación de Israel se convertiría en la nación a través de la cual el Señor traería a nuestro libertador, aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en ese sentido, él iba a ser mayor que el menor. Y iba a haber una oposición entre estos 2 hermanos. Los israelitas y los edomitas siempre pelearon y fueron enemigos a través de todo el Antiguo Testamento. De hecho, vemos que hubo siempre rivalidad. Por ejemplo, el rey Herodes era un edomita y él mató a todos los bebés del sexo masculino en Belén, precisamente para destruir a Jesús, el rey de los judíos. Y hasta hoy en día los descendientes de los edomitas están distribuidos alrededor de los palestinos, los jordanos, las personas del Líbano, los sirios, las personas del sur de Turquía. Y esos son precisamente los enemigos más fieros del pueblo de Israel hoy en día. Seguimos leyendo en Génesis 25. Cuando se cumplieron, verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Verso 23, Dios le había dicho a Rebeca que el mayor de los gemelos iba a servir al menor, implicando que el menor era el escogido para llevar la línea de la promesa, de aquel que traería salvación.
El menor fue llamado Jacob, que más tarde sería cambiado su nombre a Israel, el patriarca de la nación judía. Génesis 26, del 1 al 4 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El Señor le está prometiendo todas estas tierras y sigue diciendo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa es la misma promesa que Dios está prometiendo, que prometió a Abraham, ahora se lo promete a Isaac. Ahora, Isaac es padre de estos gemelitos que andan por ahí corriendo, peleando y peleando todo el tiempo. Y la promesa del Señor es que les va a dar esta descendencia, esta tierra a sus descendientes. Algunos de estos niños se van a convertir en la nación de Israel. Por eso es que la nación de Israel se llama la tierra prometida, porque es la tierra que Dios les prometió a los judíos. Ahora, esta tierra Dios se la prometió a uno de estos descendientes, pero no a los dos niños. Ahorita vamos a ver cuál de los dos fue el que recibió la promesa. Ahora, muchos hoy en día creen que porque los judíos mataron a Jesús, lo rechazaron, entonces Dios canceló sus promesas hacia los judíos. Dios los rechazó y entonces ya los judíos no tienen nada que hacer. Y eso convertiría a Dios en un mentiroso a los ojos de Abraham e Isaac. Porque ¿no creen ustedes que Dios sabía ya lo que iba a pasar antes de que sucediera? ¿No creen que Dios ya lo sabía? Claro que sí. No solo lo sabía, sino que era el plan de Dios desde el principio, que un día crucificaran al rey y lo rechazaran. De hecho, Dios dejó muy claro que Dios escogió a los judíos porque eran los que menos merecían entre las naciones y que ellos iban a crucificar a su propio Mesías, a su propio rey tan esperado. Y eso precisamente nos da a todos la idea de que nosotros, nadie de ninguno de nosotros, somos dignos. Hechos, capítulo 2, 22 y 23, la Biblia dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. And you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Era el propósito y el conocimiento de Dios que ellos crucificaran a Jesús. Y Jesús estaba allí en la cruz y oró desde allí, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor, ¿creen que el Señor
¿No lo sabía, que lo tomó por sorpresa? No. El Señor murió. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y ya lo sabía. No fue una sorpresa. Vamos a Jeremías 31, 35 al 37. Jeremías 31. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Seasons. Thus says the Lord, if this fixed order departs from before me, then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. In other words, if the sun stops rising in the morning and setting in the evening, and if the moon stops its rotation around the earth, then I will. El Señor en este verso nos dice que. What did he say he would do? I lost my place here. Then the offspring of Israel shall cease from being a nation before me forever. Thus says the Lord, if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below can be explored, and we don't know how far out the heavens go. They haven't been able to find que el Señor da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Este versículo está aquí precisamente para aclarar que Dios ha hecho los cielos y la tierra, y mientras estos estén en sus órbitas, el Señor no faltará a ninguna de sus promesas. El Señor ha prometido bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Isaac, la misma semilla que Dios había prometido a Eva que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Esta misma semilla es la que se promete ahora a Isaac. Voy a bendecir esta tierra a través de ti, Isaac. Es lo que Dios está diciendo. Fíjense cómo Dios bendijo a Isaac. En Génesis capítulo 26, en el verso 1, empezamos a leer que había una hambruna en la tierra. Y el Señor les está diciendo, a pesar de que hay hambruna, no se vayan de esta tierra, porque esta es la tierra que yo les he prometido. En Génesis 26, 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora, el gemelo mayor de Jacob, Esaú, So when Isaac was old and had gone blind and thought that he was nearing death, Isaac intended to give a special blessing to aquí vemos como el Señor tenía un plan para el hermano menor, Jacob. Pero Isaac tenía un hijo favorito. Y vemos cómo aquí Jacob planea una trampa para poder recibir la bendición de su padre. Entonces se disfraza y engaña a su padre, porque su padre ya estaba ciego, no lo podía ver. Y así es como este Jacob gana la bendición
Dios sabía, a Dios no lo engañó, engañó a su padre, pero Dios sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Dios había prometido a Rebeca, cuando estaba embarazada, que el menor iba a ser más prominente que el mayor, y que el mayor iba a servir a su hermano menor, implicando que en el hijo menor iba a descansar la promesa del Señor. Génesis 27, 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, le dijo su padre a Jacob, y abundancia de trigo y de mosto, y sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, y sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Una promesa muy parecida a la que a la que Abraham le había dado a su hijo Isaac. Ahora Isaac pasa esta misma bendición a su hijo Jacob y su descendencia. Jacob es la línea sobre la cual viene la promesa. Ahora, fue una bendición material de prosperarlo económicamente. También fue una bendición de que sus descendientes iban a gobernar sobre los descendientes de Esaú. Y claro que alrededor de la tierra de Israel hoy en día hay muchos descendientes de Esaú que viven en dominación, que viven dominados por los israelitas. Y esta fue una promesa que Dios había dado. El Señor prometió: bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Y esto permanece hasta hoy en día. Los que maldicen a la tierra de Israel son malditos, y los que la bendicen son benditos. Isaac estaba ciego y pensó que le estaba hablando la profecía a su hijo Esaú. Él pensó que le estaba hablando a Esaú, pero estaba hablándole a Jacob. Y cuando se trata de la palabra de Dios, la intención del profeta no cambia nada. Lo que Dios dice es lo que Dios dice es lo que importa. Dios trajo su palabra y Él cumplió su palabra. Génesis, segunda de Pedro dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Génesis 28:10 dice que Jacob salió de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la tierra, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí el Señor está confirmando su promesa. Jacob se convirtió más adelante en Israel, el patriarca de los judíos.
The land on which you lie, I will give to you and your Y despertó descendants. Jacob de su sueño. Again, this is why Dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo Israel is called the sabía. promised land. God repeatedly Seguimos is más promising adelante to give it to the descendants of Y Abraham, vemos Isaac, cómo el and Jacob. Señor le prometió toda esta Verse 14, tierra also your a descendants toda la shall be as the descendencia. dust of Verso the earth. 14. You shall spread abroad to the west and the east, Será tu to the north descendencia and como the el polvo south. de la tierra, y And te extenderás in al you occidente and y al in your oriente, seed, al norte y again al sur, referring to the y promised todas las Messiah, familias de la tierra all the serán benditas en families ti of y en the tu earth shall be simiente. blessed. Behold, I am with He you aquí and yo will estoy keep you contigo y te wherever you guardaré go, por donde quiera and que will bring you fueres, back to this y te land, for I volveré will a not traer leave a you esta tierra, until I have porque done no what I te have dejaré spoken to you. hasta que haya hecho lo que So te he Jacob dicho. then Y aquí vemos left a the land, Jacob and he's running cómo from his brother who he's not getting está along huyendo with, de su hermano and, his con el cual brother's no se threatening lleva to kill him, bien. so he left the El hermano land, trata de finds a matarlo wife, y entonces no, he él finds two encuentra wives, una esposa, bueno, and más their bien maids, dos esposas. becomes, in effect, 4 wives. Y como he ellas ends tienen up sus with, sirvientas, se convierten en and 4 esposas, these por así 4 decirlo. women bore him 12 sons. Y entre estas then he 4 returns esposas dan a with luz all of his 12 family hijos de back to the Jacob. promised land, back to Bethel, Y where God had appeared to el him Señor le and had promete promised the que va a land to him. regresar a Bethel esa was that tierra. place where he had En his aquel dream. lugar God had que se spoken to llama him. Betel es donde el Señor le había hablado. Now we move ahead to chapter 35. Vamos por favor al capítulo 35 ahora. Vamos a saltarnos un poco aquí. But he's returning back to the land of promise. Y aquí vemos cómo Jacob regresa a la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. Génesis 35:5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel porque allí le había aparecido Dios. Entonces, en este lugar el Señor había hablado y en este lugar Jacob construyó este altar en la ciudad de Betel. En este lugar él había ofrecido un sacrificio de animales, creyendo que esa era la única forma que él podía tener una relación con Dios y poder vivir en ese lugar. Betel significa, por cierto, casa de Dios. Y verso 9. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Aquí Dios le está dando más información a Jacob, expandiendo más, con detalles, con más revelación, apuntando a su promesa de libertador. Aquí está hablando de reyes y implicando que el Mesías, que la semilla de la mujer está conectada a este linaje. Y sabemos que Jesús fue descendiente del rey David y que su reino no tendrá fin. Aquí vienen los reyes. Entonces, sigue el verso 12. La tierra que he dado a Abraham e Isaac le daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Otra vez, Dios está prometiendo la tierra de Israel a la descendencia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos se llamó Judá, y está hablando que de este Judá descendería el libertador. Al final de la vida de Jacob viene una revelación acerca de uno de estos hijos. Y siempre vemos que estas profecías se
proyectan hacia el futuro, uno de tus descendientes, uno de tus descendientes. Y fue de Abraham a Isaac, a Jacob, y luego de Jacob a Judá. Y a través de la ley de Judá, de la semilla de Judá, viene el libertador. Is really a shortened form of Judah, one of Jacob's sons. Judá fue uno de los hijos de Jacob. Y de ahí viene el término judíos. A pesar de que no todos los judíos son descendientes de Judá, pero vamos a terminar en Génesis capítulo 49, verso 8. Vamos a ver esta promesa a Judá. Judá, aquí está ya al final de sus días, Jacob hablando, dando la profecía a sus hijos, dando la bendición. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. La primera profecía es que Judá iba a ser el líder de sus hermanos y el líder de los israelitas. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Aquí se predice que Judá va a ser un conquistador, un líder entre sus hermanos. David fue uno de los más grandes conquistadores en la historia de Israel y desciende precisamente de la familia de Judá. La profecía continúa sobre Judá. No será quitado el cetro de Judá. El cetro es un símbolo de autoridad, de reinado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él congregarán los pueblos. La implicación es que de Judá vendrá una línea real, línea de reyes. Other than King Saul, all of the legitimate kings of Israel were descendants of David. Todos los reyes que hubieron en Israel, excepto por Saúl, son descendientes de Judá. Y el rey principal entre todos sería el Hijo de Dios, que también viene de esta misma familia. La expresión hasta que venga Silo es un término que se interpreta como hasta que venga la semilla del Mesías. Esa es la interpretación literal. Hasta que Él venga y a Él se congregarán los pueblos. Esta es una referencia al Mesías, de que cuando Él viniera, toda la tierra le obedecerá. Ahora vamos a resumir todo lo que hemos aprendido hoy. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron una atadura espiritual y una corrupción a todos sus descendientes como resultado del pecado. Entonces Dios le prometió a la mujer que su semilla algún día heriría en la cabeza a Satanás y lo aplastaría. Mientras tanto, la humanidad está en atadura espiritual. Son esclavos del pecado hasta que venga aquel que iba a liberar del pecado. Y conforme fue pasando el tiempo, el Señor va revelando más y más detalles acerca de esta salvación al mundo. Mientras que este Salvador venía, el Señor diseñó este sistema de sacrificios, derramando la sangre inocente de animales como sacrificio para cubrir el pecado. Dios entonces reveló que este libertador iba a venir a liberarnos de este problema del pecado
a través de un descendiente de Abraham. Después Dios le reveló que vendría a través de su hijo Isaac y que este libertador sería ofrecido como un sustituto del sacrificio, así como aquel carnero había sido el sustituto del sacrificio de Isaac. Después, a través del hijo de Isaac, Jacob, que luego fue cambiado su nombre a Israel, Dios añadió un poco más, que nuestro libertador sería un rey y que iba a reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Y el Señor hizo todas estas promesas. Por último, prometió al hijo de Jacob, Judá, que él sería el líder de sus hermanos, y de allí el término judíos. Entonces, el libertador sería un judío que sería rey y que reinaría sobre toda la gente en el mundo. Y todas estas profecías están precisamente apuntando a Jesucristo, y todas encuentran su cumplimiento en Cristo. Pero Cristo vino y cumplió la primera parte de estas profecías, la parte donde Él nos salva del pecado, pero su reinado todavía está por cumplirse. Ahora, esto solamente fue un resumen de lo que ocurrió en estos capítulos de Génesis, y acuérdense que nuestro estudio va precisamente encaminado a ver lo que está sucediendo atrás de la muerte y resurrección de Cristo. Señor, te pido que nos des sabiduría y entendimiento de lo que está sucediendo en este mundo. Ayúdanos, Señor, a través de lo que hoy aprendimos en esta mañana, que esta información nos equipe y nos guarde de falsas enseñanzas y de malentendidos que involucran a Israel, que involucran tu segunda venida. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestro papel en todo esto. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das respuestas, y te pido, Señor, que bendigas esta congregación mientras salimos de aquí en el poder de tu Espíritu. Te pido, Señor, que nos guardes y que nos des fe, porque tú, Señor, eres digno de alabanza y digno de confianza, Señor. Te pido que podamos confiar en ti en el nombre de Jesús. Amén.